principalmente, que en gran medida tiene un impacto en cómo se maneja o tiene un gran impacto en la economía nacional. Y nosotros aquí en Frontera, más que tal vez más que cualquier otro estado o cualquier otra ciudad, sabemos de la importancia que tiene la economía norteamericana. Pues mientras esté boyante, a nosotros nos va bien, y de igual forma cuando en un momento dado se desacelera, pues esas repercusiones se hacen sentir de inmediato, en primera instancia aquí en la frontera y pues consecuentemente en todo el país. Quiero ser enfático en la idea, nuevamente, es presentar una semblanza económica general. No es la de promover la compra o venta de ningún producto financiero o instrumento financiero, es simple y sencillamente generar una conversación respecto a qué se puede hacer, qué podemos en un momento dado vislumbrar en el futuro. Con eso en mente, si me lo permiten, empiezo la conversación, ¿no? Con la presentación. Indiscutiblemente, uno de los factores que ha sido el más mencionado en fechas recientes respecto a la variable económica tal vez más importante es la inflación. A partir del tema del COVID, donde en un momento dado en la economía norteamericana se llevó a cabo grandes estímulos económicos en aras de prevenir desempleo y una depresión económica o una recesión severa en términos económicos, el gobierno norteamericano impulsó varios programas, tanto para pequeñas y medianas empresas como para individuos, en aras de proporcionarles subsidios, apoyos económicos, para que en un momento dado pudieran subsistir. Con la gran mayoría de las empresas estaban cerrando o trabajando básicamente de una forma muy, pero muy limitada. Tenemos los ejemplos muy claros en ese entonces, por ejemplo en Florida, que es una base muy importante de cruceros. Los cruceros básicamente se detuvieron por completo, de igual forma los hoteles, de igual forma restaurantes y demás. Estos son solamente algunos de los ejemplos de qué tan severa fue la desaceleración económica, especialmente a principios del 2020, ¿no? En fin, este estímulo económico tuvo como consecuencia generar la inflación. Aquí lo que estamos viendo en la banda azul, básicamente la banda azul es lo que conocemos como el índice, el IPC, el índice de inflación en Estados Unidos, el CPI, que es el índice de inflación, y la raya negra es básicamente el índice de inflación subyacente, que para los que no estén muy familiarizados con el término, la inflación subyacente lo que hace es quita elementos de esa canasta básica que son muy volátiles, como el tema de energía, el tema de alimentos, en aras de tratar de ver que restarle volatilidad al índice inflacionario para darse una mejor idea de cómo se está comportando, ¿no?, la inflación. En la parte, vamos a ver si ven ustedes el punto en la parte izquierda, donde tenemos el punto máximo de la línea azul. Esta es la inflación de finales de los 70s. La inflación cuando estaba terminando su gobierno Jimmy Carter y entraba en funciones Ronald Reagan, donde la inflación en Estados Unidos estaba llegando sobre niveles a índices, como vemos aquí, de casi un 16-17%. Recuerdo, en ese entonces, pues la inflación tuvo un repunte muy importante, causado en gran medida por cuestiones externas a Estados Unidos. No sé si recuerdan que hubo un embargo petrolero por parte de los países árabes, que en un momento dado desquició el mercado de crudo en Estados Unidos, gasolina y todo, se elevó de una manera muy importante, y bueno, ahí tenemos las consecuencias, ¿no? Y de ahí vemos ese histórico, básicamente desde los 70s, 60s, vemos el comportamiento de la inflación norteamericana. Y acá en extrema derecha, ese repunte es básicamente lo que estamos viviendo en estos días. Ese repunte inflacionario. El máximo del lado derecho es el que alcanzamos, donde la inflación se ubica en un 9.1,
en el mes de junio del 2022. Ahí es donde tocamos el máximo y como podrán ver, la tendencia ha sido a la baja. Repito, ese máximo se toca en junio del 2022 y el último dato inflacionario que se nos reportó fue el de abril 2023, donde ya estábamos en 4.9. Entonces vemos una clara tendencia de que la inflación está cediendo, independientemente de cómo lo percibamos o los comentarios que escuchemos de personas digamos, las amas de casa, etc. La realidad es de que la manera en la que medimos la inflación viene para abajo. Reitero, estos son datos norteamericanos, no es necesariamente el caso de lo que estamos viendo en México, pero creo que nos puede ser de mucha utilidad este dato. La inflación viene hacia abajo. Como mencioné hace unos minutos, el último dato que tenemos es un dato de inflación del 4.9, que se ubica muy por encima del objetivo de inflación que marcó la Fed como su objetivo de inflación al que quieren llegar. Ese objetivo es de 2%. En otras palabras, la Fed empezó una racha de incremento de tasas de interés para frenar la economía y poder controlar la inflación. Esa es la única receta que tenemos o que sabemos de cómo controlar la inflación. Es una economía muy acelerada, hay que desacelerarla, hay que bajar la actividad económica, porque eso es con las décadas de estudios económicos que tenemos, esa es la única receta que conocemos. Para controlar la inflación hay que desacelerar la economía, que la gente deje de consumir. Y pues uno de los efectos secundarios de una decisión de esta naturaleza es que las empresas dejan de funcionar a un 100%, empiezan a despedir gente y sí, eventualmente se da lo que es la desaceleración económica, el control de la inflación, pero como consecuencia tenemos un alza en el índice de desempleo. Son de esas partes donde se tiene que llegar a un equilibrio y unas por otras, como decimos, ¿no? Entonces, esta gráfica creo que sirve mucho para darnos una idea de dónde estamos y el por qué estamos donde estamos, como mencioné, los estímulos económicos y demás. Y pues bueno, al menos nos da una idea de que vamos en la dirección correcta. Como mencioné, la inflación trae una tendencia clara de baja. Aquí, esto es una de las cuestiones más curiosas o que suele suceder con mucha frecuencia. Me voy a enfocar en la parte izquierda, en la gráfica de la parte izquierda de esa lámina, donde tenemos la línea azul. La línea, esta lámina está, lo que nos está indicando son las expectativas inflacionarias que tienen distintos grupos. Tal vez la más importante era lo que les mencionaba hace unos minutos, que es la azul, donde la expectativa inflacionaria del consumidor, ahora sí que el ciudadano de a pie, si ustedes se fijan, la línea azul tiene una pendiente alcista. O sea, si ustedes le preguntan al norteamericano de a pie, por llamarle de alguna forma, o al consumidor norteamericano del día a día, ellos tienen una perspectiva de que la inflación va a continuar hacia el alza, de que la inflación continúa hacia el alza y en un momento dado eso diverge de las opiniones, por ejemplo, de economistas. La línea no azul cielo, sino la línea que le sigue, que es un azul un poquito más oscuro, es la línea que indica las expectativas inflacionarias de los profesionales, de los inversionistas profesionales y economistas en Wall Street, que ellos básicamente ven una tendencia a la baja. Ellos ven una tendencia a la baja en la inflación y esa expectativa se compagina con los datos económicos que vimos anteriormente, ¿no? O sea, está en línea. Aquí esa divergencia no es inusual. Generalmente el consumidor tarda en tener una apreciación un poquito más realista respecto a cómo se están comportando muchas de las variables económicas, incluyendo la inflación. Entonces, esa gráfica está ahí porque es importante tener en cuenta que aunque
escuchemos con frecuencia, no, el súper está muy caro, o no, sí, está. La realidad es de que la manera en la que medimos la inflación, la tendencia a la baja es clara. ¿Correcto? Y la gráfica de la derecha básicamente nos está indicando, si ustedes se fijan, esa línea de donde aparece el cero son las expectativas. Básicamente lo que nos está diciendo esta gráfica es que los datos inflacionarios reales que han salido, y el último dato lo pongo en extrema derecha con un punto, ese dato, la realidad del resultado inflacionario estuvo muy por debajo de lo que era la expectativa para el dato de ese mes. De hecho, estuvo 14.6 puntos base por debajo la inflación de lo que se anticipaba. Entonces, aquí hago un breve paréntesis porque sí es muy importante tener en cuenta que cuando el Banco Central empieza a subir sus tasas, repito, en el afán de desacelerar la economía, hay que, en un momento dado, eso no hay reacción inmediata por parte de la economía, sino que el incremento de tasas, la restricción del crédito, tarda meses en permear por toda la economía. Estamos viendo ahorita, a estas alturas, estamos viendo apenas los efectos de los incrementos de tasa que se dieron durante los primeros 3 trimestres del año pasado. Entonces, es aquí donde la Fed entra en un debate de si sigo incrementando la tasa y se me pasa la mano. Es básicamente el término, que se me pase la mano, porque todavía los efectos de los incrementos que ya llevé a cabo no se manifiestan en la economía real. Y ese ha sido, no de ahorita, sino que ha sido, digamos, el dilema o el gran reto que han tenido los bancos centrales, no nada más de Estados Unidos, sino que a nivel global, que utilizan esta medida para controlar la inflación, el incremento de tasas, y en un momento dado, pues es, digamos, ya no se vuelve una situación, digamos, muy académica o científica, sino es algo ya más artístico de tratar de tratar de ver si ya se le pasó la mano o no. No sé ustedes qué tan familiarizados estén con lo que estuvo pasando en Turquía, donde en un momento dado el gobierno turco estaba experimentando una inflación que se estaba saliendo de control, y el presidente, que a final de cuentas es, digamos, como un mandamás, es un gobierno completamente autócrata, donde la figura presidencial acapara todos los poderes, él decidió que no era la forma de proceder, y que no había que subir las tasas, sino que al contrario, había que bajar las tasas y que la inflación por sí sola se iba a controlar. Lo que tenemos ahorita, y si ustedes lo checan y demás, es una inflación completamente fuera de control en Turquía, porque básicamente está siguiendo esta receta al revés. Y lamentablemente en la economía turca pues está viviendo por unos periodos inflacionarios de 10-12% mensual. Entonces, y ni para cuándo en un momento dado se pueda controlar, ¿no? Entonces es un breve paréntesis de los porqués, y como les mencioné, es lo único que sabemos hacer para controlar la inflación. Ok, aquí, como era de esperarse, el incrementar las tasas pues tiene efectos secundarios, y como dicen muchos economistas, hay cuestiones que en un momento dado son los efectos no deseados de ciertas políticas monetarias. Y uno de los efectos no deseados del incremento de tasas, la magnitud y la rapidez con la que se dio el incremento de tasas, es de que muchos bancos pequeños o regionales no tuvieron la liquidez o no tenían las reservas suficientes para hacerle frente a una corrida por parte de sus ahorradores. Quiero ser muy específico. ¿A qué me refiero? Cuando llegan los depositarios en un banco y llegan y piden sus recursos, hubo en primera instancia 2 bancos en los que había un desfase
entre cómo habían invertido sus reservas, habían invertido sus reservas a largo plazo y de repente les empiezan a pedir dinero, dame mi dinero, dame, y pues tenían instrumentos de reserva a 10, 15 años, en vez de tenerlos en instrumentos mucho más líquidos para poder hacerle frente a esa demanda o falta de confianza, es a lo que se resume por parte de los ahorradores. Entonces tuvimos dos casos en primera instancia, uno que fue el Silicon Valley Bank, que probablemente ustedes ya escucharon de él, y luego el siguiente banco fue el Signature Bank de Nueva York, que tuvieron una situación muy similar y los tuvo que intervenir el gobierno. En ese sentido, los interviene el gobierno, garantiza los depósitos de todos los ahorradores y se tranquiliza un poco los mercados. Después viene recientemente el Republic National Bank, un banco también regional, pero sumamente grande. O sea, de los regionales era el más grande, no sufrió una situación similar, una pérdida de confianza, donde le pidieron retiros, hasta que en un momento dado lo tuvo que intervenir el gobierno norteamericano y pues bueno, esa institución dejó de existir. Pensamos que no es, y aquí lo más delicado se vuelve si esto es el inicio de un contagio, si estos fueron los primeros dominós en caer, como se suscitó en la crisis del 2008, donde empezamos con Lehman Brothers, no sé si ustedes recuerdan, y luego se vino toda una serie de crisis de confianza en todo el sistema y hubo que intervenir y hacer un paquete de rescate. Nosotros somos de la opinión de que no va a ser el caso. Las circunstancias son muy distintas, por lo que es poco factible que veamos una situación o una crisis de confianza en el sistema como la que vimos en el 2008. Aquí, si me lo permiten, apoyando ese argumento, en la gráfica de la parte izquierda vemos el grado de capitalización de los bancos, de acuerdo a los acuerdos de Basilea, etc. Y en el 2008, donde está esa franja sombreada gris, vemos cómo cayó de una manera tan súbita la capitalización, se genera una crisis de confianza y ahí, si ustedes recuerdan, teníamos una crisis de la deuda hipotecaria por muchas cuestiones, por muy laxo el criterio que hubo generalizado en Estados Unidos con respecto al otorgamiento de hipotecas. Y eso generó una crisis de confianza significativa. Y pues bueno, les doy como dato, nuevamente de igual forma, en la gráfica de la mano izquierda, vean ese punto azul y ese es el grado de capitalización que tenemos actualmente. Muy por encima de cómo estaba en la crisis del 2008. Sin embargo, y este es un dato muy importante a tener en mente, y es un dato crucial, los bancos regionales otorgan el 80% de los créditos a la pequeña y mediana empresa en Estados Unidos. O sea, los que mueven la pequeña y mediana empresa en Estados Unidos son los bancos regionales. No es Wells Fargo, no es Bank of America, o sea, sí tiene una participación, pero los negocios, cuando un pequeño emprendedor en una comunidad en Arkansas quiere un crédito para abrir una pizzería o para abrir algún negocio pequeño, recurre a su banco regional. Con las personas de esa comunidad que generalmente son los que atienden ahí, que lo conocen y que en un momento dado es ahí donde fluye el crédito. Un 80% de ese financiamiento sale de esos bancos regionales. Lo que les acabo de comentar, la crisis de los bancos regionales, donde en un momento dado tuvieron varios bancos una corrida de los ahorradores tratando de recuperar sus ahorros de las distintas instituciones, ha hecho que los bancos regionales básicamente cierren la llave de crédito. Ahorita no se está dando crédito por esa parte de los bancos regionales. Se restringió de una manera muy importante el otorgamiento de crédito por estas instituciones que tomaron la decisión, ahora sí que una decisión de supervivencia. No voy a prestar mis reservas, las voy a tener aquí en el corto plazo, a la vista, por si el día de mañana se me vienen a pedir los depósitos, voy a tener para en un momento dado hacerle frente a eso y que no me intervenga el gobierno y que básicamente mi banco desaparezca. La gráfica a la derecha indica básicamente cómo se han estado restringiendo los estándares para otorgar crédito.
Si se fijan a extrema derecha en el punto azul, vean cómo han venido subiendo los estándares para el otorgamiento de crédito y ya casi estamos alcanzando lo que vimos durante la pandemia, donde los bancos ahora sí cerraron la llave por completo. En el 2020, cuando pues los bancos dejaron de dar crédito, no había financiamiento. Y ahorita, no por cuestiones de pandemia, sino por cuestiones de supervivencia, como les acabo de mencionar, muchos de estos bancos regionales cerraron la llave. Aquí hay tenemos un banco vecino, el PacWest, que estuvo muy emproblemado o sufrió de una manera muy crítica esto que les estoy comentando. Si ustedes se fijan y si ponen la acción de ese banco y la ven, pueden ustedes constatar el grado de debilidad que tiene ese banco en términos accionarios por la crisis de confianza por la que atravesaron todos los regionales, pero empezó a impactar a unos más que a otros. Entonces ese es lo pueden ustedes en un momento dado ver, y como ese no es muchos están en una situación similar. Sin embargo, consideramos que todos los apoyos y demás mecanismos que ha implementado el gobierno federal para apoyar a estos bancos, consideramos ya muy poco probable que veamos una caída o una quiebra más de alguno de estos bancos, ¿no? Bueno, esta gráfica no sé si se alcance a leer, pero en pocas palabras, esta gráfica la prepara el Buró Económico, que determina cuándo se da una recesión y cuándo no. O sea, cuándo ya llegamos a una recesión. Si ustedes ven, es una gráfica con rectángulos multicolores. En la parte izquierda, ustedes tienen distintos tipos de datos económicos. El primer dato económico es el ingreso real del consumidor norteamericano. La segunda línea es la tasa de desempleo. Y si ustedes se fijan, hay dos líneas sólidas rojas a extrema izquierda. Ahí es cuando hubo una desaceleración económica, cuando todos los datos económicos indicaban que estábamos en aprietos, ¿no? Esta gráfica la pongo aquí para que vean la última línea que tenemos en el lado derecho, donde no estamos ni cerca de los colores rojos. O sea, estamos teniendo, la inflación viene para abajo, pero la desaceleración económica, lo que deberíamos tener aquí a estas alturas de que viene la inflación para abajo, sería una desaceleración económica que se empezara a ver en estos datos económicos. El ingreso del consumidor, la tasa de desempleo, ya deberían estar poniéndose rojos. Pero no es el caso. No es el caso. Esa es parte digamos que de los cuestionamientos que tenemos ahorita con respecto a la economía, de que vemos que la inflación viene para abajo, se empiezan a dar los resultados de las empresas en el primer trimestre no fueron tan negativos como se esperaba. Y tomemos en cuenta que estas son las empresas, el S&P 500 son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, son empresas que pues producen una cantidad muy importante del Producto Interno Bruto norteamericano, contratan a una cantidad muy importante de la fuerza laboral norteamericana, y sus expectativas no son tan negativas como las habíamos anticipado. Entonces es donde estamos en digamos, se genera un poco de conflicto entre lo que los datos económicos nos deberían estar diciendo a estas alturas y lo que en realidad nos están diciendo, ¿no? Y aquí, esta es básicamente, y creo que esta es una de las gráficas más relevantes. Esta es una de las gráficas más relevantes, porque esto es si se fijan, me quiero ubicar, si me lo permiten, en la extrema derecha. En el 21 es donde estaba la tasa de referencia norteamericana, básicamente en cero. Si se fijan que es una línea plana, básicamente, y a partir del 21 empieza a subir. La rapidez con la que sube esa
subieron las tasas en Estados Unidos, esa rapidez no se había dado antes, la magnitud y la rapidez con la que se da el incremento de tasas. Y vean cómo subimos al grado de que básicamente a principios del 2022 la tasa de referencia era cero. En enero del 20 hasta como por noviembre 2022 la tasa de referencia era cero. Ahorita la tenemos en 5.1. Fue cuestión de incremento tras incremento tras incremento. La segunda parte, cuando ustedes ven ya que empieza, esas son las expectativas de inflación, donde el mercado, la línea negra es el mercado está diciendo que la Fed, el siguiente movimiento es a la baja. Los mercados de deuda están diciendo, la Fed ya llegó hasta aquí, ya no va a subir más la tasa, y el siguiente movimiento, que puede ser en los próximos 3, 6 o 9 meses, pero el siguiente movimiento que viene es una baja de tasa en el afán de volver a reactivar la economía. Eso es lo que dice el mercado. La Fed, en su pronóstico, nos dice otra cosa. La Fed es la línea verde, y si se fijan, la línea verde no está marcando una baja de tasa en el futuro próximo. Entonces, la Fed está diciendo, no hemos llegado a nuestro objetivo, no hemos en un momento dado cumplido con nuestro mandato de controlar la inflación y llevárnosla al 2.0, no descartamos otro incremento de tasas. Y ahí es donde se da, digamos, un estira y afloje entre lo que es los mercados financieros y el banco que rige la política monetaria del país, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, lo que podemos en un momento dado deducir es, aquí como nosotros, por ejemplo, en México, si las tasas de interés en Estados Unidos se mantienen en los niveles actuales, pues aquí tenemos de dos sopas. O seguimos con una tasa de referencia del 11, que ya es 11.25, que es sumamente elevada. Ustedes como empresarios y demás, díganme qué nuevo negocio pueden emprender cuando el financiamiento empieza a partir de 11 más puntos, ¿no? 11 más puntos. Entonces ya, ¿qué negocio nuevo se puede emprender cuando el costo de financiamiento es ese? Eso pues apunta a que pudiéramos tener una situación difícil en la economía nacional respecto a que empiece a desacelerarse de igual forma. Si ese no es el dato deseado, pues entonces, si en un momento dado por eso decía, o se mantienen las tasas altas, o si las empiezan a bajar, eso impactará el tipo de cambio, ¿no? Porque al bajar las tasas de interés, pues ya no se hace tan atractivo tener una inversión en pesos, y pues tengo tasas ya tengo tasas más atractivas en dólares, es una moneda mucho más segura, y en un momento dado ¿sabes qué? A lo mejor ya no me conviene seguir asumiendo riesgo pesos. Esto no es novedad, esto lo hemos visto, especialmente la gente que hemos vivido en frontera, pues lo hemos vivido y lo conocemos, pues digamos bastante, ¿no? A grandes rasgos esa sería mi presentación, y pues nada, no me queda más que agradecerles el tiempo.